doctorado fue más adelante, pero en todo caso recuerdo perfectamente que ya esas noticias tremendas de violencia, de sangre, de discordia, de dolor ya estaban en medio, y entonces uno de niño, a las 6:30 de la mañana, mientras llegaba un autobús, pues se había forzosamente involucrado en una realidad que estaba muy cerca y que era ya muy amenazante desde el punto de vista de la violencia y de toda la sangre que se vertió en este país de incomprensión durante tantos años. Hablemos ya del bachillerato, su paso por el colegio, sus profesores que más le influyeron, sus compañeros de estudio. Bueno, yo fui a dar al seminario para empezar el bachillerato, porque como hijo mayor de una familia tradicional antioqueña, modesta y de clase media como la mía, pues una de las aspiraciones que tenían esas familias muy cristianas era que su hijo, o uno de sus hijos, o varios ojalá, y su hija mayor, o varias de sus hijas ojalá también, fueran sacerdotes o monjas. Entonces yo como hijo mayor, pues me correspondió el turno de intentar el camino del sacerdocio. En mi casa las niñeras eran unas hermanas que cuidaban niños, que se llaman, esa comunidad existe aún, pero ya no tiene la función de cuidar a los niños, sino tiene otras actividades, básicamente con ancianos y educación y otros temas. Se llama la comunidad de la Anunciación. Y esas hermanas de la Anunciación eran un par de hermanitas que se turnaban, iban todos los días a las casas, eran las niñeras. Entonces en mi casa, pues yo recibí instrucciones durante muy poco tiempo de niñeras laicas, pero lamentablemente pues muy rápidamente caí en las garras de las niñeras religiosas y por supuesto fui a dar al seminario. Entonces yo empecé el primero de bachillerato en el seminario conciliar, convencido de que tenía pues vocación sacerdotal, y allí pasé 3 años que fueron para mí inmensamente importantes desde el punto de vista del aprendizaje. Yo descubrí realmente en el seminario que el mundo no empezaba y terminaba en lo que era un lugar burgués corriente de Medellín, sino que la región estaba soportada en unas realidades mucho más complejas, donde la mayoría de mis compañeros, por no decir más del 95%, venían del pueblo, de las regiones más apartadas de Antioquia, que venían al seminario no tanto porque tuvieran vocación, sino porque no había otra manera de hacer bachillerato en muchos pueblos antioqueños. Entonces lograban conseguir una beca con el cura párroco del municipio, iban a dar al seminario y allí terminaban bachillerato y ya pues seguían su vida. Algunos eran sacerdotes, otros no. Pero era una especie de alternativa, y yo conocí allí lo que era la verdadera realidad, los muchachos que venían de regiones para mí desconocidas, con los esfuerzos más grandes por sobrevivir, por estudiar. Entonces aprendí a apreciar, a comprender, a respetar muchísimo la realidad en que estábamos y a entender que la realidad era mucho más amplia que la que uno veía en las 4 paredes donde vivía. Eso fue para mí, pues, desde el punto de vista del aprendizaje, de las disciplinas, etcétera, un momento muy importante de la vida. Por fortuna, también al cabo de 3 años, estando todavía adolescente, pues a los 14 años descubrí que no tenía vocación sacerdotal y pude volver a seguir el camino. Eso supuso que yo hice el bachillerato en muchas partes, parte en el seminario, 3 años, me tocó repetir un año porque nosotros no teníamos inglés, pero sí teníamos latín, y no teníamos álgebra, pero sí, por lo menos en cierta parte del bachillerato, pero sí teníamos apologética, en fin, era una mezcla un poco desbalanceada del conocimiento, pero de todas maneras me tocó entonces ir a Bogotá porque mi padre en esa época era ministro de Estado, y allí terminé, allí hice como 3 años, también en la comunidad de La Salle en Bogotá, en el colegio del Liceo de La Salle, y luego vine a Medellín cuando mi familia se trasladó en el año 59 a terminar el bachillerato en el colegio de San José. Entonces yo tuve, digamos, maestros que eran sacerdotes, del clero secular, y hermanos cristianos. La mezcla de todo eso pues crea una digamos, trayectoria en el conocimiento en la que prevalecen, digamos, pues, digamos, las herramientas que están soportadas en la ética y en los valores morales, pero al mismo tiempo unas que están muy regidas por el esfuerzo que hay que hacer para poder avanzar y para poder ganar pues los años y pasar al nivel siguiente. De manera que es una mezcla de aprendizajes y también con cierta libertad, para que seamos sinceros. En la época del seminario, por supuesto, no, porque el sistema educativo del seminario era muy rígido. La iglesia está en ese momento todavía pues en una época en que conservaba unos modelos muy anacrónicos. En el caso del colegio de los hermanos por definición pues tenían otras especialidades y otras maneras de educar y otra pedagogía, y había más espacios, digamos, como para la controversia, para el debate y para tener un poco más de libertad en el aprendizaje. ¿Qué materias le daban a ustedes duro en el bachillerato y en cuáles era brillante?
Yo la verdad es que nunca fui un estudiante brillante, ni en la primaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad. Fui un estudiante muy del medio, pues muy común y corriente. Unas materias me daban más dificultad, pues, y me parecían como menos atractivas, pues, por ejemplo, la química, que tenía uno que memorizar una cantidad gigantesca de fórmulas, de compuestos, de nombres, que después uno los mezclaba y daban como conclusión otra cosa distinta, sin que tuviera mucha explicación ni mucho sentido, por lo menos en ese momento para uno. A mí la química me parecía una materia complicada porque era fundamentalmente soportada, por lo menos como nos enseñaban nosotros en la memoria, y desde el punto de vista personal también en la inutilidad. Pero otras cosas, por ejemplo, a mí, digamos, lo que tenía que ver con la historia, con la geografía, con la literatura, me gustaba muchísimo, eran como mis preferencias. Pero también en matemáticas, yo soy hijo de ingeniero, mi padre era ingeniero, y las matemáticas también para mí eran atractivas, y eso pues me llevó a que al terminar el bachillerato, pues mi única postura fuera tratar de entrar a la escuela de minas, como finalmente lo logré. Muy bien, en este momento tenemos que detenernos para mirar frente al muchacho de hoy, al muchacho que está haciendo bachillerato hoy día, la comparación entre esa vida de ustedes como bachilleres, como estudiantes de bachillerato, y la vida de los actuales estudiantes de bachillerato, ¿cómo la puede usted definir? ¿Qué se le puede decir al muchacho de hoy día que ustedes ya a esta altura de la vida les puedan decir, hombre, ojo con esto? Yo creo que nosotros pues en esa época, simplemente porque los adelantos del hombre pues todavía estaban en otras dimensiones y en otros estadios, teníamos que acudir a mecanismos de instrucción y de conocimiento distintos a los de hoy. Es decir, nosotros teníamos que leer mucho para poder aprender algo. La radio pues nos contaba más o menos qué ocurría en el mundo y en los alrededores. Había proyectos y había programas de radio. Yo recuerdo unos sumamente educativos e interesantes. Había un famoso programa que se llamaba Los Catedráticos Informan, donde había varios ilustres catedráticos, como era su nombre, con una gran sabiduría. El famoso doctor Paneso, el profesor de Garganta, en fin, había muchos. Y era un programa, yo no recuerdo si era de RCN o de RCN, que era muy popular y era un programa culto, pues. Pero la mayoría del conocimiento lo adquiríamos a través de la lectura. La televisión llegó a Colombia en el año 54, si no estoy mal. Ya nosotros éramos adolescentes. Y llegó en blanco y negro y llegó pues con muchas limitaciones, pero no había, por supuesto, computadoras. Yo estaba en la escuela de minas cuando llegó el computador 650, en el año tal vez 63 o algo parecido, que tenía un edificio casi que hecho especialmente para él, con pisos falsos, con aire acondicionado, con unos espacios enormes, y tenía una memoria que es inferior a la que tiene pues el más rudimentario de los computadores de mano de hoy. O de un teléfono celular tiene 20 veces más capacidad, en todo caso, o muchas veces más. La tecnología no estaba al alcance, luego nosotros teníamos que acudir mucho más a la lectura. Y eso para muchos de los de mi generación creó un hábito, por fortuna, estable y duradero de lectores. Y hoy por hoy yo sigo siendo un muy apasionado lector y muy dedicado lector. Yo veo que, por ejemplo, hoy, lo veo por mis hijos, pues que ya son adultos, pero cuando fueron jóvenes, pues la lectura era prácticamente una obligación escolar. Yo recuerdo que mi hijo menor, en unas vacaciones, lo obligaron a leer un libro que se llamaba El Café de los Artistas, de Camilo José Cela, que años después fue Premio Nobel de Literatura. Eran unas vacaciones, recuerdo, y mi hijo, pues ya era un adolescente, me decía, papá, estoy tratando de leer este libro y llevo muchos intentos, llevo muchas horas y la verdad es que yo no puedo saber de qué se trata. ¿Tú por qué no me das una manito? Entonces yo cogí El Café de los Artistas de Camilo José Cela y me conversó. Yo tampoco pude entenderlo, una cosa absolutamente estática, debe ser una gran obra de la literatura, yo no la cuestiono, pero perfectamente insoportable para leer. Entonces veo yo que, digamos, la lectura, que para nosotros era no solamente una salida y un refugio y una excelente oportunidad de aprender, para los de esta generación es una obligación tan aburrida como hacer gimnasia o como preparar, digamos, pues una exposición sobre el avance de la filatelia en Camboya o cualquier cosa que no tiene sentido. Entonces, yo creo que hay una diferencia muy grande porque el acceso al conocimiento de la gente de hoy es básicamente a través de los sistemas digitales, todas esas fantasías, digamos, del